Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en el canal. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son fans de ese galán que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Y es que vamos a hablar de algo muy personal, algo que todos hemos vivido y que tiene esa chispa de misterio y romanticismo, el primer beso. Pero no cualquier primer beso, sino uno de esos que marcan, que se quedan grabados para siempre. Hoy vamos a desentrañar los detalles del inolvidable primer beso de nada más y nada menos que Can Yaman. Si han oído bien, él mismo se ha abierto para contarnos cómo fue ese momento que lo convirtió en lo que es hoy, una figura que despierta pasiones. Prepárense para una dosis de curiosidad, nostalgia y quizás hasta un poco de envidia sana, porque vamos a revivir ese instante que, créanme, tiene tela para cortar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido fresco y entretenido. Hagamos esta comunidad aún más grande. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque la historia de Can Yaman y su primer beso es de esas que nos hacen suspirar. Imaginen a un joven Can, probablemente en esa etapa de la vida donde todo es descubrimiento, donde las emociones son intensas y donde un simple roce puede sentirse como el inicio de algo épico. Él mismo ha relatado en diversas ocasiones que su primer beso fue en un contexto bastante común, nada de escenarios de película, pero precisamente eso es lo que lo hace tan real y, por ende, tan especial. Fue durante su adolescencia una época de inocencia, de nerviosismo controlado y de esa dulzura que solo se experimenta una vez. Se trataba de un beso compartido con una chica que, según sus propias palabras, le gustaba mucho. Y aquí es donde la historia empieza a tomar forma, porque no fue un beso planeado, no fue una cita formal donde todo estaba calculado. Fue algo más espontáneo, más orgánico, de esos momentos que surgen cuando la química está presente y el ambiente se presta para dar ese paso adelante. Él ha mencionado que estaban en una fiesta, un ambiente de jóvenes, con música, risas y esa energía contagiosa que caracteriza a esas reuniones. Y es en medio de toda esa algarabía, rodeado de amigos, donde ocurrió. Esto, de entrada, nos dice mucho sobre la personalidad de Can, incluso desde joven. No era alguien que esperara el momento perfecto, sino alguien que aprovechaba las oportunidades que la vida le presentaba, o quizás simplemente se dejó llevar por el instinto. El relato de Can Yaman sobre su primer beso no es solo una anécdota, sino que revela aspectos de su personalidad y de cómo vivió esa etapa tan crucial de su desarrollo. Él ha sido muy abierto al hablar de su primer beso, describiéndolo como un momento lleno de emoción y un poquito de torpeza, algo totalmente normal, ¿verdad? Porque seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido un poco torpe en su primer beso? Es esa mezcla de nerviosismo, de querer hacerlo bien, de no saber exactamente qué esperar, lo que lo hace tan memorable. Can ha enfatizado la dulzura del momento, la inocencia que lo rodeaba. No fue un beso apasionado y desenfrenado, sino uno tierno, cargado de descubrimiento. Y eso es precisamente lo que lo hace tan cautivador. Nos permite ver a un Can Yaman más vulnerable, a un joven que, al igual que muchos de nosotros, experimentaba esas primeras sensaciones de atracción y conexión romántica. Una de las cosas que más me llama la atención de su relato es cómo él mismo lo describe. No intenta idealizarlo, sino que lo cuenta con una honestidad refrescante. Ha dicho que hubo cierto nerviosismo, esa sensación de tener mariposas en el estómago, de no saber si la otra persona sentiría lo mismo, de querer dejar una buena impresión. Y es precisamente esa autenticidad lo que hace que su historia resuene con tantos de nosotros. Todos hemos pasado por algo similar, por esa mezcla de ilusión y miedo que precede a un primer beso. La expectativa, la anticipación, el latido acelerado del corazón. Es un cóctel de emociones que nos hace sentir vivos y, a la vez, nos pone un poco de punta. Él ha comentado que fue un beso corto, pero intenso en sensaciones. No se trata de la duración, sino de lo que ese beso representa. Es la confirmación de una atracción mutua, el primer contacto físico más íntimo, la llave que abre la puerta a un nuevo nivel de relación. Can ha sido muy enfático en que fue un momento muy especial para él, un recuerdo que atesora. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia que le damos a estos primeros momentos. Para muchos el primer beso es un rito de paso, un momento que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra.
Es el preludio a experiencias más profundas, a la intimidad y al desarrollo. O de relaciones sentimentales. Can Yaman, con su carisma y su éxito actual, nos demuestra que esos inicios, a veces sencillos y un poco torpes, pueden ser el germen de grandes cosas. No se trata de ser perfecto en el primer beso, sino de la conexión, de la emoción que se comparte. Él ha sabido mantener esa cercanía con su público, compartiendo detalles de su vida que lo hacen aún más accesible y humano. Y es que detrás de la imagen de estrella de telenovela, hay una persona que ha vivido experiencias, que ha sentido nerviosismo, que ha experimentado la dulzura de un primer amor. Piensen en esto, ¿cuántos de nosotros recordamos nuestro primer beso con una claridad casi fotográfica? Yo sí. Recuerdo el lugar, la persona, incluso la canción que sonaba de fondo. Esos momentos se graban a fuego en nuestra memoria porque están cargados de significado. Son la materialización de nuestros primeros sentimientos románticos, la primera vez que nos atrevimos a cruzar una barrera invisible y a sentir esa conexión especial con alguien más. Para Can Yaman, su primer beso, aunque él lo describe con sencillez, sin duda fue un hito. Fue el inicio de una faceta de su vida que hoy sabemos, lo llevaría a interpretar personajes románticos, a ser el centro de atención de millones de fans y a vivir historias de amor en la ficción que muchas veces nacen de gestos tan simples como un primer beso. Es interesante cómo Can Yaman, siendo un actor que ha interpretado tantas escenas de romance, también tenga un recuerdo tan vívido de su propio primer beso. Esto nos da una perspectiva diferente de su trabajo. No es solo alguien que actúa, sino alguien que ha vivido esas emociones en carne propia. Y es esa vivencia la que sin duda le permite darle esa autenticidad y esa credibilidad a los personajes que interpreta. Él entiende la importancia de esos pequeños gestos, de esas miradas, de esa anticipación que precede a un beso. La manera en que él habla de su primer beso con esa mezcla de nostalgia y gratitud, nos invita a recordar nuestros propios primeros besos. Nos hace sonreír al pensar en esa época, en la inocencia, en los miedos y en la alegría que nos embargaba. Es un recordatorio de que a pesar de todo el éxito y la fama, las experiencias humanas básicas, como el primer amor y el primer beso, siguen siendo fundamentales en nuestra vida. Can Yaman, al compartir esto, no solo nos da un vistazo a su pasado, sino que nos conecta con nuestras propias historias, con nuestros propios recuerdos, y eso es algo muy valioso. Él ha dicho que fue en una fiesta, rodeado de amigos. Imaginen la escena, la música, las luces, la emoción palpable en el aire. Y de repente en medio de todo eso surge ese momento. Quizás fue un baile, quizás una conversación profunda, o quizás simplemente una conexión visual que lo dijo todo. La belleza de un primer beso es precisamente su imprevisibilidad. No se puede forzar, no se puede planificar al detalle. Simplemente sucede. Y cuando sucede, es mágico. El hecho de que él lo recuerde con tanto cariño, a pesar de ser un evento que pudo haber sido sencillo, nos dice mucho sobre la importancia que le da a las emociones y a las conexiones humanas. No es solo la fama, no es solo el físico. Es la capacidad de sentir, de conectar, de experimentar esas emociones que nos hacen humanos. Can Yaman, al compartir este detalle tan personal, se vuelve aún más cercano a nosotros. Nos permite ver más allá de la pantalla, más allá del personaje, y nos muestra al joven que, como todos, soñaba, sentía y experimentaba esas primeras emociones románticas. Y la frase que él usa, inolvidable, es muy significativa. No es un beso cualquiera. Es un beso que marcó un antes y un después. Es el punto de inflexión que nos hace darnos cuenta de que hemos cruzado una nueva frontera en nuestras vidas. Para Can Yaman, este primer beso sin duda fue uno de esos momentos clave que, aunque parezca pequeño, tiene un gran impacto en nuestra narrativa personal. Podemos imaginarlo también, después de ese beso, sintiendo esa mezcla de euforia y ternura. Quizás se miró al espejo y se preguntó si había estado a la altura, si lo había hecho bien. Ese tipo de dudas son parte de la experiencia. Pero al final, lo que perdura es la sensación, la conexión, el inicio de algo nuevo. Y es precisamente esa capacidad de recordar y valorar esos momentos lo que hace a las personas más interesantes y, en el caso de Can Yaman, aún más admirables. Espero que esta inmersión en el primer beso de Can Yaman les haya resultado tan fascinante como a mí. Nos deja una imagen de un joven sensible, que valoraba esos momentos de conexión y que, sin duda, tenía esa chispa que hoy lo ha llevado tan lejos. Es un recordatorio de que detrás de cada estrella,
hay una persona con sus propias historias, sus propios nervios, sus propios primeros besos inolvidables. Así que, para ir resumiendo un poquito lo que hemos compartido hoy, hemos viajado en el tiempo para revivir ese primer beso de Can Yaman, un momento que él mismo ha calificado de inolvidable. Hemos hablado de cómo lo describió con sinceridad y dulzura, resaltando la inocencia y el nerviosismo que lo acompañaron. Hemos reflexionado sobre la importancia de esos primeros gestos en nuestras vidas y cómo la autenticidad de Can, incluso en su pasado, lo hace aún más cercano a nosotros. Y hemos entendido que, más allá de la fama, las experiencias humanas más básicas son las que nos definen y nos conectan. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarme en este recorrido tan personal. Espero que les haya gustado tanto como a mí explorarlo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Recuerdan su primer beso con claridad? ¿Fue un momento especial? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y seguir la conversación con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha sacado una sonrisa o les ha traído algún bonito recuerdo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.